Nunca olvidaré el sonido de ese silencio. El tipo de silencio que no es paz, sino abandono. El día de mi boda, mientras yo me ajustaba el vestido frente al espejo, supe que mis padres no vendrían. No porque nadie me lo dijera, sino porque llevaba 30 años aprendiendo a leer sus ausencias. Mi nombre es Lucía Ferrer y durante la mayor parte de mi vida fui la hija invisible, la que siempre llegaba segunda, la que aprendió demasiado pronto que en mi familia el amor tenía jerarquías, y yo nunca estuve en la cima. A mis 30 años había construido una vida sólida en la escena tecnológica de Atlanta como coordinadora de marketing. En la oficina me conocían como la meticulosa, la que revisa cada correo 3 veces, la que no se va hasta que la campaña queda perfecta. Para muchos eso era ambición. Para mí era supervivencia. Era la consecuencia directa de crecer en una casa donde nunca fui suficiente. Crecí en un suburbio tranquilo, en una casa que por fuera parecía normal, pero que por dentro funcionaba como un escenario. Y Valeria Rojas, mi hermanastra, siempre era la protagonista. Hija de Antonio Rojas, mi padrastro, Valeria nació con una seguridad que parecía genética. 4 años mayor que yo, con una sonrisa deslumbrante y una habilidad innata para atraer miradas, fue coronada reina desde el primer día. Yo, en cambio, era la hija de Carmen Ferrer, la callada, la correcta, la que no daba problemas. Y en esa casa, no dar problemas significaba no existir. Recuerdo perfectamente cuando tenía 12 años y le pedí a mi madre entrar en el coro del colegio. Lo dije con cuidado, como quien ofrece algo frágil. Ella ni siquiera levantó la vista de la ropa que estaba doblando. Lucía, eso cuesta dinero. Valeria ya tiene sus clases de baile. No podemos permitirnos todo. En ese momento Valeria entró girando con su maillot brillante, y el rostro de mi madre se iluminó como si fuera Navidad. Ahí entendí el patrón. Mis deseos eran gastos innecesarios. Los de Valeria, inversiones. Con los años, la negligencia se volvió crueldad calculada. En secundaria me enamoré en silencio de un chico llamado Leo. Nunca se lo conté a nadie. Pero Valeria lo descubrió. Se inclinó sobre la mesa un día y, con esa voz dulce que usaba cuando quería hacer daño, dijo, «¿Te gusta Leo, verdad?» No pude ni respirar. 2 semanas después, ella caminaba por el pasillo del colegio del brazo de él, riéndose fuerte cada vez que pasaban cerca de mí. No era amor. Era poder. Y lo supe entonces. Pero lo peor llegó con mi diario. Aquel cuaderno azul donde escribía todo lo que no podía decir en voz alta. Una tarde, los susurros me persiguieron por los pasillos. Mis palabras, mis miedos, mis pensamientos más íntimos, convertidos en burla pública. Valeria lo había robado y lo había leído en voz alta a sus amigas. Aquella noche destrocé el cuaderno con mis propias manos. Cuando mi madre entró en la habitación y vio los restos, suspiró molesta. Lucía, Valeria solo estaba bromeando. No seas tan sensible. Esa palabra, broma, fue el escudo que siempre protegió su crueldad. Aprendí a hacerme pequeña. A esconder mis notas sobresalientes. A cantar en susurros cuando estaba sola. A no destacar. Cuando llevé a casa un examen con un 100%, mi madre me dijo que no presumiera, que no era bonito hacer sentir mal a mi hermana. Antonio ni siquiera levantó la vista del periódico. No insistas, dijo. Ese día dejé de buscar su aprobación. Con los años empecé a sabotearme a mí misma. Fallaba preguntas a propósito. Bajaba la cabeza. Ser invisible dolía menos que ser rechazada. Valeria, mientras tanto, florecía con cada aplauso, cada corona, cada felicitación. Si hacía una amiga, Valeria se la llevaba. Si alguien se interesaba por mí, ella aparecía con su sonrisa perfecta.
Y mis padres siempre tenían la misma respuesta. Alégrate por ella. A los 17 años entendí que no importaba cuánto me esforzara. En esa casa yo siempre sería el fondo del escenario. Así que empecé a planear mi salida. En silencio. Sin apoyo. Una profesora, la señora Miller, fue la primera adulta que me vio de verdad. Me ayudó a conseguir un trabajo como asistente en una empresa tecnológica local. No era la universidad, pero era un comienzo. Con mi primer sueldo alquilé un pequeño apartamento. Era ruidoso, estrecho, pero era mío. Aquella noche comí fideos sentada en el suelo y lloré de alivio. Trabajé sin descanso. Aprendí. Ascendí. Cada pequeño logro era una rebelión silenciosa. Mientras Valeria presumía de su vida perfecta en redes sociales, yo construía algo real. Pero la soledad pesaba. Las fiestas las pasaba sola. La Navidad era silencio. Y aún así, una parte de mí seguía esperando una llamada. Todo cambió la noche que conocí a Álvaro Medina. Fue en un evento de networking. No era ostentoso ni ensayado. Tenía una calma que me hacía respirar mejor. Hablamos durante horas. El café se convirtió en cenas, las cenas en fines de semana juntos. Álvaro me miraba como si yo fuera suficiente, sin condiciones. Y eso me asustaba más de lo que quería admitir. Cuando me pidió matrimonio, junto al río, con el sol cayendo lento, dije que sí entre lágrimas. Por primera vez me sentí elegida. Su familia me acogió con un amor que me desarmó. Y entonces supe que tenía que decírselo a la mía. La reacción fue fría, distante. Mi madre suspiró. Valeria se burló. Antonio murmuró un felicidades sin emoción. Solo aceptaron conocer a la familia de Álvaro cuando mencioné un restaurante caro. No venían por mí. Venían por el lugar. Aquella cena fue humillante. Valeria acaparó la atención. Antonio la proclamó la verdadera estrella. Mi madre habló más de la futura boda de Valeria que de la mía. Cuando se fueron sin despedirse, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. Pero Álvaro me sostuvo. Y por primera vez, no me sentí sola. Días después, Valeria me llamó. Estaba comprometida. Había fijado su boda. El mismo día que la mía. Lo dijo con una sonrisa que podía oírse a través del teléfono. Nuestra familia querrá estar en la mía, dijo. Es más grande. Más importante. Colgué con las manos temblando. Durante años había permitido que me eclipsara. Pero esta vez no. Esta vez no estaba sola. Y sin saberlo aún, Valeria acababa de encender una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Las semanas previas a mi boda se sintieron como caminar sobre vidrio. Cada decisión, cada detalle, llevaba el peso de algo más grande que una simple celebración. No solo estaba organizando un enlace, estaba defendiendo, por primera vez en mi vida, el derecho a existir sin ser eclipsada por Valeria. Mientras ella publicaba fotos de pruebas de vestido, fuentes de champán y salones de lujo, yo me concentraba en lo esencial. Luces cálidas, un espacio sencillo, gente real. Álvaro repetía una y otra vez que no importaba cuántos vinieran, que al final del día solo importábamos nosotros. Yo quería creerlo, pero el miedo seguía ahí, susurrándome viejos recuerdos de abandono. Las confirmaciones llegaron. La familia de Álvaro respondió con entusiasmo. Amigos del trabajo, colegas, personas que habían visto mi esfuerzo durante años, dijeron que sí sin dudarlo. De mi familia, silencio. Ningún mensaje de mi madre. Ninguna llamada de Antonio. De Valeria, solo indirectas en redes, sonrisas demasiado perfectas, comentarios que parecían decirme sin palabras que ya había ganado.
Una noche, incapaz de dormir, le confesé a Álvaro que aún deseaba, aunque fuera una vez, que me eligieran. Me abrazó con fuerza y me dijo algo que todavía resuena en mí. Lucía, quien no te elige, se excluye solo. Tú ya ganaste al construir una vida donde no tienes que mendigar amor. La mañana de la boda amaneció luminosa. El granero estaba lleno de movimiento, de risas, de flores. Me miré al espejo y, por un segundo, vi a la niña que fui, la que aprendió a hacerse pequeña. Respiré hondo y me prometí no encogerme nunca más. Cuando caminé hacia el altar y vi a Álvaro esperándome, supe que estaba exactamente donde debía estar. La ceremonia fue íntima, sincera, cargada de emoción. Cuando nos declararon marido y mujer, el aplauso fue tan fuerte que sentí que el pasado, por fin, se rompía en pedazos. La música comenzó, la gente bailaba, reía, celebraba. Por primera vez no me sentía fuera de lugar. Y entonces las puertas se abrieron. El silencio fue inmediato. Valeria entró con su vestido de novia, acompañada de su prometido, mis padres detrás. No venían a felicitar. Venían a comprobar, a medir, a comparar. Sentí el viejo temblor en el pecho, pero esta vez no retrocedí. Álvaro me tomó la mano. Estoy contigo, susurró. Me acerqué a ellos con la espalda recta. ¿Qué hacéis aquí?, pregunté con una calma que ni yo sabía que tenía. Valeria sonrió con desprecio disfrazado de dulzura. Pensé que sería curioso ver tu pequeña celebración. No esperaba esto. Miró alrededor. Estaba lleno. Demasiado lleno para su narrativa. Su prometido parecía incómodo. Mis padres evitaban mi mirada. El padre de Álvaro dio un paso adelante y, con una serenidad implacable, dejó claro quién era quién y dónde estaban. La tensión estalló. Valeria y su prometido empezaron a discutir allí mismo, reproches, acusaciones, verdades dichas demasiado alto. La perfección se rompió delante de todos. Mi madre intentó acercarse a mí. Lucía, siempre fuiste la responsable, dijo con esa voz que usaba cuando necesitaba algo. La miré y sentí una claridad que nunca antes había tenido. No, mamá. Siempre fui la que aprendió a sobrevivir sola. Hoy no os necesito aquí. El personal del lugar intervino. Valeria salió furiosa, arrastrando su vestido, mis padres detrás, derrotados, pequeños. Cuando las puertas se cerraron, el silencio duró apenas un segundo. Luego, la música volvió a sonar, más fuerte que antes. Los aplausos, las risas, los abrazos. La fiesta continuó, y esta vez nadie pudo robarnos nada. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña, como si algo pesado se hubiera desprendido de mí. Álvaro me llamó esposa y reí como nunca. Los días siguientes trajeron rumores. La boda de Valeria fue un desastre. Asientos vacíos, sonrisas forzadas, una imagen que ya no convencía a nadie. Su mundo, construido sobre apariencias, empezó a derrumbarse. Mis padres llamaron. Dijeron que se habían equivocado, que siempre habían confiado en mí. Escuché en silencio y, por primera vez, dije no. No volveré a ser vuestro plan de emergencia. Colgué sin culpa. Nos fuimos de luna de miel a la costa. Caminamos descalzos, hablamos de futuro, de paz. Álvaro me recordó cada día que no era invisible, que nunca lo había sido. Al volver a casa, nuestro hogar se sintió diferente. Más nuestro. Más real. Pensé en Valeria, en mi madre, en Antonio, y entendí algo que me liberó del todo. No necesitaba su caída para sanar. Mi victoria no era su humillación. Era mi libertad. Hoy cuento esta historia no para presumir,
sino para recordar algo importante. Si alguna vez te hicieron sentir pequeño, si creciste en un lugar donde el amor se repartía con condiciones, quiero que escuches esto con atención. Tu valor no depende de que otros te elijan. Tu luz no necesita permiso. La familia no siempre es la que te toca al nacer, sino la que te sostiene cuando decides ser tú mismo. Yo tardé 30 años en entenderlo, pero lo hice. Y tú también puedes. Si esta historia te ha tocado, cuéntame en los comentarios si alguna vez te sentiste invisible y que te ayudó a salir de ahí. Dale like al video si crees que nadie merece vivir a la sombra de otros y suscríbete al canal para más historias reales que inspiran, sacuden y recuerdan algo esencial. No estás solo. Nunca lo estuviste.